Hola, de nuevo, pues voy a comentar algo de Maximiliano. Dije que ya no iba a volver a hablar de este tema, al menos no mucho, pero bueno, mi amiga Maricruz, siempre como que, bueno, los textos de ella como que me animan a hacerlo de nuevo, ¿no? A veces, y sobre todo cuando, pues a veces caen en polémica, ¿no? Ya ven que, bueno, ella escribe en Historias de Mi México, Tierra Sagrada, me parece que es el nombre de la página. Y pues ahora hizo un texto excelente de Maximiliano en la prisión y que lo habían, pues, puesto primero en una zona de tumbas, ¿no? Y bueno, yo les quiero comentar que eso sí está documentado, o sea, ella se documentó para hacer este texto y pues sí, eso sí está, en las fuentes, ¿no? Y ahí había también otros comentarios, ¿no? Algunos pues no creían que eso lo hubiera pasado y otros pues ya más como de índole político en cuanto al análisis de esa época, ¿no? En esta ocasión pues quiero comentar acerca de precisamente algunos detalles de la prisión de Maximiliano. Digo, no voy a abundar mucho en ello porque es un periodo que está bastante, que tiene bastantes fuentes y que podemos sacar ahí bastantes chismecillos por ahí, pero bueno, nada más me voy a abocar a hacer a decirles algunos detalles, ¿no? Para que vean que sí hubo tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, vamos a empezar. Al principio, como saben, quien lo lleva del Cerro de las Campanas al Convento de la Cruz, que es la primera prisión, es Vicente Riva Palacio. Y él se porta como todo un caballero con él. Sí, lo conduce con cortesía y todo eso le permite usar su propio caballo y pues nada más lo va conduciendo ya pues a lo que ahora, a lo que antes era su cuartel y ahora va a ser su celda. Entonces al final de ese recorrido, Maximiliano por eso le regala su caballo a Vicente Riva Palacio en agradecimiento de cómo lo había tratado. Y bueno, pues queda ese hecho, ¿no? O sea, Vicente Riva Palacio siempre se mostró así con él y otro que también, pues digo, no era así como que tan afectuoso, pero sí también los respetaba, era Mariano Escobedo, que era el que estaba a cargo de todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo después también favorece a Maximiliano en ese sentido. Y bueno, pues ya llegando a la prisión, sí hay alguna confusión ahí con la tropa y todo eso. Imagínense, personas que habían estado mucho tiempo ya luchando ahí, lejos de sus familias, algunos, no sé, tal vez algunos también tenían leva, tenían también, ya pérdidas, ¿no? Habían tenido pérdidas ahí, humanas. Entonces, pues obviamente ellos ya iban a estar muy enojados, ¿no? La intervención francesa ya se había retirado hace tiempo, entonces solamente quedaba Maximiliano, los monarquistas mexicanos y algunos, franceses que se habían, pues, puesto supuestamente esta nacionalidad mexicana, pero para seguir apoyando, ¿no? Aquí, entonces sí quedan algunos extranjeros, ya no tanto a nombre de Francia, porque Francia ya había retirado las tropas, pero sí quedaba aquí, entonces muchos, a ver un momentito, porque me estaba hablando mi hermano, esperen. No, es que anda haciendo arroz, entonces ahorita ya casi está listo. O sea, él dijo que iba a hacer una receta por mes, entonces ahorita ya está cocinando el arroz. Yo voy a hacer pizza hace rato. Bueno, pero ya más al rato. Primero vamos a hablar un poco de esto que me quedé en cómo lo había tratado Vicente Riva Palacio, ¿no? Y Escobedo. Me parece que en eso, y que ya estaban muy enojados los demás, ¿no? Bueno, incluso yo creo que Escobedo y Riva Palacio también, ¿no? Ya era mucho tiempo que habían estado, se había alargado la guerra precisamente porque Maximiliano había decidido quedarse, ¿no? Y creo que no va a ser tan breve este video como hubiera querido, pero bueno, es que sí, son varios los detalles, ¿no? Hay que comentar también que ya al llegar a esa prisión, él ve cómo, también dos soldados se pelean por su caballo Orispelo. Entonces, pues de una manera bastante violenta, ¿no? Entonces, por eso él mejor decide regalarle su caballo, el que se llamaba Anteburro, se lo regala Vicente Riva Palacio. Y ya me llegó aquí una notificación, que por el momento la vamos a posponer, porque vamos a hablar un poco de esto. Y entonces, ya ahí en la prisión, como les digo, los ánimos estaban bastante encendidos. Entonces, sí, hay algunos que incluso fíjense que eran antiguos imperialistas, ¿eh? No eran personas que originalmente hubieran sido juaristas, sino que eran imperialistas y se habían pasado después ya por cansancio o porque quizá ya no les convenía, se pasaron al bando de Juárez. Y entonces uno de esos generales fue y le hizo burla a Maximiliano, ¿no? Y luego, porque hubo uno que sí, genuinamente
le dijo, bueno, pues sí es nuestro enemigo, pero mis respetos, ¿no? Porque usted ha sido valiente y todo eso, y bueno, muy cortés, ¿no? Un juarista, pero les digo, ese que era antes imperialista y después fue juarista, sí se burló de él, y hubo otro que estaba así medio borracho y le dijo que le permitiera que lo abrazara porque el otro que sí lo había hecho de pues de corazón, digo así, honestamente también lo había abrazado, pero diciéndole que lo respetaba aunque fuera su enemigo, pero ya el otro lo hizo así como en son de burla, ¿no? Y cuentan ahí los testigos que estaban que hasta le manchó el traje, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, dos testigos de esto, que siempre van a estar criticando a los mexicanos, al trato que habían dado a los mexicanos, y a veces a lo mejor hasta exageraban, pero fueron, por ejemplo, el príncipe de Salzam, que después lo puso eso en su diario, el doctor Bash, que pues él era también europeo, y bueno, ya después también va a venir el barón de Magnus, que era embajador de Prusia, y bueno, también va a ser ahí su relato al respecto, ¿no? Otros que también van a hablar de esto mismo, pues van a ser de la parte mexicana, Concha Lombardo, pero ella en ese momento no estaba ahí, ya después va a llegar, y de lo que le contaba a su esposo, pues también ella lo va a retratar ahí, ¿no? Pero por lo general sí los que son testigos europeos, pues como que sí retratan más las malas ondas, ¿no? Pero bueno, hay que decir que también en una guerra, pues digo, que se esperaba, ¿no? O sea, había eso. Pero en general también, y como menciona uno de los que comentaron ahí en este post de mi amiga Mari Cruz, que se llama Moisés y que pues también tiene mucha información de él al respecto, en la mayoría de los casos sí lo trataron bien, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Creo que se tenían este tipo de respetos, ¿no? Aunque estuvieran en una guerra. Sin embargo, bueno, pues como les comento, son estos pequeños detalles en los que le hicieron mucho énfasis estos autores europeos después, ¿no? Así como para difundir de que, ay, miren cómo son los mexicanos, ¿no? Pero bueno, ahí van a proseguir, ¿no? Después, ya que Maximiliano está en su celda, en el convento de la Cruz, hay que decir que, bueno, pues sí, ya la habían saqueado, ¿no? Ya le habían sacado ahí varios papeles que tenía, quizá buscando alguna información, ¿no? Me imagino, aunque él hizo quemar varias información, que le dio a Blasio varios papeles para que los quemaran, no sé de qué no quería que se enteraran, pero sí lo hizo Blasio que los quemó. Y bueno, pues sí, le quitan varios libros, le quitan toda la ropa, entonces, bueno, no a él, o sea, se llevaron la ropa que tenía en la celda, ¿no? Entonces él se queda solamente con lo que trae puesto, ¿no? Y ya se queda así sin ropa. Y en este primer momento, pues le van a poner ahí para que se duerma su catre de campaña, que era un catrecito ahí de metal, ¿no? Y bueno, que tenía como una lona de cuero, pues ahí se quedaba, ¿no? Pero eso ya lo hacía él desde antes, ¿eh? No crean que o sea, como estaba ahí en el cuartel y todo eso, él mismo, o sea, por su propia voluntad se dormía ahí, entonces no era de mala onda de los demás, sino que ya lo pusieron, dijeron, pues esta era su cama, pues va a seguir siendo su cama, ¿no? Era simplemente eso. Lo que sí es que, bueno, pues muchos también tenían como curiosidad y querían verlo, y sí les dan permiso de que lo vean, pero no solo de que lo vean, sino también de que lo toquen, ¿no? Yo no sé cómo lo tocaron, bueno, no sé, o sea, yo no quiero aventurar cosas, ¿no? Pero sí dice uno, hay precisamente de estos autores europeos y que él tuvo que contar la humillación. No sé, a lo mejor para una persona, no sé, de su clase, de que siempre había estado como educado, no sé, con muchas reglas de cortesía y así, pues que se le acercaran tanto las personas y que lo empezaran a tocar, y más así como por curiosidad, pues digo, ha de haber sido algo bastante desagradable, y no creo que hayas tenido otra intención, simplemente la curiosidad, pero pues por eso es lo que ellos comentaron, ¿no? Y entonces, bueno, ya después traen también, bueno, ya traían a Mejía, ya después también trasladan a Miramón, porque él se había quedado en la casa del médico, ¿se acuerdan que le dieron un balazo? Bueno, un rozón de bala ahí en una mejilla, en la misma, por cierto, que le habían hecho también cuando era cadete, pero bueno, esa es otra historia. Y el doctor, Licea, pues como que lo atrapa ahí mismo en su consultorio, ¿no? Como que le dice, no, es que tengo que hacer esto, otra notificación, vamos a posponer. Y ya los llevan a todos juntos ya después a la celda, ¿no? Porque ya el doctor avisa, ¿no? ¿Dónde estaba? Y bueno, ahí dice Miramón que le robaron su cartera, ¿no? Que después Escobedo la buscó y todo y se la regresó, pero pues ya no tenía dinero, obviamente, ¿no? Pero dijo, pues ya no sé ni quién fue, pero pues ya, pues esto es lo que pude recuperar, ¿no? O sea, Escobedo sí actuó en consecuencia de decir, esto, o sea, no voy a permitir estas cosas aquí, pero se la dio.
Entonces, ya que estaban ahí, en la celda los tres y que ya estaban viendo, pues, dónde los iban a trasladar y todo, porque les digo que, bueno, Maximiliano sí tenía ahí su catre, pero iban a ver, pues, dónde iban a estar para estar bien vigilados, ¿no? Entonces viene un cambio de guardia y uno de los que, el nuevo que viene, le dice al que estaba ahí, ¿quién es Maximiliano? Y ya le señala con un dedo, ese. Y entonces el nuevo que llega va y le escupe. Y digo, lo que les estaba comentando, ellos estaban ya muy enojados por todo el tiempo que habían pasado ahí, ¿no? Entonces, ya Miramon al ver eso, como que le quiere pegar al que le escupió. Y Maximiliano le dice, no, no, no le hagas nada, ya déjalo así. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Posteriormente, fíjese, o sea, como les digo, así como era comprensible que ellos estuvieran con ese ánimo, después se dieron cuenta que Maximiliano sí era como bastante cortés, bastante calmado, y ellos mismos también se fueron calmando y fueron actuando de manera diferente con él. Esto, bueno, pues puede ser una de las razones de que incluso algunos lo llegan a apreciar, ¿eh? Y eso se ve también ahí en algunos escritos, ¿eh? Hay algunos mexicanos y del lado juarista que lo llegaron a decir, ¿no? Incluso llegaron después a abogar por su vida, pero bueno, esto ya va a ser después, ¿no? Y también en otras, otra causa de que ya se reprimían ese tipo de acciones, pues fue precisamente porque se enteraron Escobedo, se enteró Riva Palacio, dijeron ya, o sea, no deben de darle ese tipo de malos tratos al prisionero, ¿no? No, no lo hagan, ¿no? Entonces ellos también estaban muy al pendiente. Pasa esto y bueno, como ya se había quedado sin ropa, de hecho, un doctor republicano es el que le dona ropa, le va a donar ropa blanca y todo eso, o sea, principalmente ropa interior, ¿no? Pues imagínense, es la que más se usa, ¿no? Y dice, no, pues por él mismo, o sea, de su casa le trae ropa y de ahí mismo de los pobladores también le traen ropa, sábanas y todo eso, ¿no? Le traen comida y después también le regresan una caja de libros que habían sacado de ahí. Entonces, a lo mejor ahí no encontraron, o sea, ningún documento, dijeron, pues vamos a regresar los libros. O sea, vean, eran así como cuestiones de que medio malas, como les digo, detalles ahí al principio, y otros que no, o sea, porque sí también tenían consideraciones. Entonces, después de esto, lo cambian al convento de Teresitas, y ahí estaba un poco más cómodo. Pero, espérame un tantito, porque ahorita llegó otra vez mi hermano. Esperen. Entonces ya después de que está en ese convento de las Teresitas y lo que narra en el POTS, Maricruz, de que estuvieron en esas tumbas, eso ya va a ocurrir cuando lo cambian al convento de las Capuchinas. ¿Y esto por qué? Porque el convento de las Teresitas quedaba más o menos como en una zona media hacia donde quedaba la casa de Escobedo. Y entonces Escobedo sí nos quería tener un poco más cerca para poder estarlos vigilando, ¿no? Entonces finalmente, pues sí, ya los mandan al convento de Capuchinas y ahí al principio sí, uno de los guardias es el que hace que se duerma ahí en las catacumbas, ¿no? Esto lo cuentan el doctor Bash y el príncipe, tanto el príncipe como la princesa de Sansa, ¿no? Todo lo que había pasado ahí, pero al final, en efecto, sí, ya después le avisan a Escobedo y él dice, no, pues vamos otra vez a llevarlo a un cuarto, ¿no? Porque no se puede quedar ahí. Y entonces, pues, eso es lo que sucede, les digo, al final, casi todos ellos sí, lo llegan a apreciar y se portan de manera muy distinta. Entonces, como ven, sí hubo estos ciertos detallitos que sí, algunos, pues, como que lo magnificaban, pero también, también hubo buenos tratos, ¿no? Entonces, y por lo general era eso, ¿no? De que sí hubo ese respeto. Entonces, era así nada más, para comentar y relatar un poco este asunto. Y ahora pues vamos a ver cómo está el arroz y voy a hacer la pizza. Entonces, hasta luego. Nos vemos próximamente. Bye.